Días, vamos a comenzar la sesión. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Bien, buenos días. Secretario, cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido diversos oficios de reparticiones públicas dando cuenta de gastos asociados al arriendo de terrenos. Asimismo, se recibieron sendos oficios del señor ministro de Vivienda informando de las materias que detalla, todo relacionado con la ley de presupuestos también. Asimismo, el Ministerio de Bienes Nacionales remitió información referida a los programas de regularización de las ocupaciones en el borde costero de Atacama, también en cumplimiento de lo establecido en glosas de la citada ley. Además, ha llegado una comunicación del señor ministro de Vivienda y Urbanismo en respuesta a un oficio de esta comisión con antecedentes acerca del procedimiento, requisitos y plazos establecidos para que las familias afectadas por incendios u otros siniestros accedan a un subsidio para la reconstrucción o reparación de sus inmuebles. Finalmente, la señora directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos ha hecho llegar el informe anual de Derechos Humanos 2024 elaborado por esa entidad. La información pertinente ya se envió a sus correos, señor presidente. Eso es. Muchas gracias, secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Los colegas, aprovechamos a saludar los integrantes de la comisión, ¿no? Puntos varios. Senadora Gatica. Muchas gracias, presidente. Solicitarle a esta mesa poder oficiar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo por una situación en particular que se está viviendo hace un buen tiempo con el Comité de Vivienda de Punahue, Minas de Punahue de la Comuna de Los Lagos. Contarle, presidente, que estas familias hace 20 años atrás compraron un terreno con los recursos propios del comité, ¿ya? Este terreno ha tenido intervenciones con recursos estatales para poder expropiar y que tenga un acceso como corresponde. El mismo comité se dio en su momento, hace un par de años atrás, se dio una parte de este terreno para poder emplazar ahí el Comité de Agua Potable Rural que hoy día funciona en la localidad de Punahue, en la comuna de Los Lagos, ¿ya? Pero lamentablemente no se logra avanzar con la construcción de estas viviendas, ¿ya? El día de ayer estos vecinos, gran parte de las familias que forman parte del Comité de Vivienda de Punahue se manifestaron, con justa razón, considero yo, presidente, porque ellos necesitan ser escuchados. Primera vez en 20 años que ellos se manifiestan, ¿ya? Y específicamente es porque necesitan respuestas y que se les deje de atribuir a ellos responsabilidades que ya después de 20 años a ellos no les correspondería. Yo le manifesté y le solicité a la subsecretaria de Vivienda que el Serviu se pudiera hacer cargo de estimar un presupuesto con respecto a cuánto saldría a hacer el mejoramiento de este terreno. Y después de tener claro cuánto saldría a hacer el mejoramiento de este terreno, empezar a ver hacia dónde se tendrían que golpear las puertas para conseguir los recursos. Pero la primera etapa es saber y tener precisión de el mejoramiento y el costo que tendría hacer este mejoramiento. Y la solicitud es bien clara, presidente, es que desde esta mesa se pueda solicitar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo que se instruya en este caso al Serviu para que ellos puedan, en este caso, hacer esta estimación, ¿cierto? El Serviu cuenta con profesionales. Hoy día este comité no cuenta con entidad patrocinante porque, producto de tantos años, las entidades patrocinantes no quieren trabajar con ellos porque dicen, chuta, si ya llevan 20 años, a pesar de que tienen terreno, ¿por qué estaríamos trabajando con ellos? Entonces, hay que facilitar y entendiendo de que hoy día el Serviu tiene que ser un servicio facilitador, es que le solicito a esta mesa, si lo toma a bien, poder hacer esta solicitud directamente y obviamente entendiendo de que con mayor razón si este comité compró un terreno con sus recursos, no le pidió plata al Estado, con mayor razón se tiene que generar una ayuda excepcional y generar todos los aportes que tengan que ver con el apoyo profesional que hoy día puede efectuarlo el Serviu. Eso, presidente, muchas gracias. Muy bien. ¿Habría acuerdo para oficiar? ¿Sí? Se acuerda entonces la solicitud de la senadora Gatica. Senadora Proboste, senador Sandoval. Estaba ya. No, presidente, mire, en la comuna de Huasco hace ya largo tiempo, desde el año 2021 que finalizaron las obras,
se construyeron un conjunto de viviendas. Esas viviendas, dicho por los vecinos, se las entregaron los maestros. Cuando terminaron los maestros de trabajar, le dijeron, ¿saben qué? Ocupen sus casas, porque si no, otras personas las van a ocupar. Nunca ha habido una entrega formal de las viviendas, menos aún la entrega de los títulos de dominio. Entonces, creo que sería importante poder aclarar cuál es el cronograma. Quiero señalar que desde el año 2021 que esta situación ya concluyó. Y en esta misma situación aprovechar de aclarar qué es lo que pasa con la intervención del programa de campamentos, particularmente del programa Quiero mi barrio, que tenía un conjunto de obras comprometidas asociadas. Nosotros hemos estado con la comunidad, hemos estado con sus dirigentes, pero no tenemos hasta la fecha, y lo pido, presidente, porque incluso antes de siquiera pensar que iba a estar en esta comisión, nosotros nos reunimos con la directora, con la Seremi de la Vivienda, con la gente del Servio, con la comunidad, y hasta el día de hoy no tenemos un cronograma de decir, bueno, ¿cuándo se van a entregar definitivamente las escrituras de las casas que están allí, que ya fueron construidas, varias de ellas en sitio propio? Y cuál es el cronograma de intervenciones del programa Quiero mi barrio en el sector de la Villa San Pedro, comuna de Huasco, en la región de Atacama. Eso, presidente. Muy bien, ¿habría acuerdo también para oficiar lo que propone la senadora Proboste? De acuerdo. Senador Sandoval. Sí, muchas gracias, presidente. A propósito de lo señala la senadora Proboste, la sesión pasada entiendo que el senador Durana presentó una situación muy parecida de viviendas terminadas hacía muchos años, algunos hablaban de 3, 4, 5 y hasta 7 años, donde no tenían el título de propiedad, con todas las implicancias patrimoniales, traspasos, fallecimiento y otros tantos que hay. Sería bueno reiterar en todo caso en ambos sentidos, porque es la misma inquietud. Entonces, si no es solamente en Arica, ahora también son otras regiones, espero que no sea tampoco en el resto del país. Ya sería el colmo ya de todos los problemas que tenemos con vivienda. Bueno, lo último, presidente, de mi parte. Tengo una situación que dice relación con un comité habitacional de la comuna, de la región de Aysén, específicamente en la comuna de Cisne. Es un comité que tiene un total de 57 familias incorporadas en él, todos postulantes del DS 49. El tema de este comité, presidente, es que la parte del terreno donde se va a construir está dentro del recinto que era de la escuela de Puerto Cisne. Cuando estaba bajo la administración de la municipalidad, la alcaldía había comprometido el traspaso de la parte del terreno que estaba dentro de este grupo de este comité habitacional. Vino el traspaso, no se alcanzó a formalizar esta situación y este tema traspasó ahora al SLEP, y el SLEP obviamente está con la misma voluntad, con la misma disposición, pero esto desde el año pasado. Yo le pediría que pudiéramos oficiar, presidente, al ministerio para que a través de una instancia formal pudieran el propio sector a nivel regional y si es necesario a nivel nacional, por las decisiones que hay que tomar de prescindir de un patrimonio que ya se había prescindido pero que no se formalizó y que en definitiva está demorando la materialización de estas 57 viviendas de este comité. El comité del presidente se llama Comité Peumayén y su presidente es Marilyn Molina Roble, y no ha insistido en este requerimiento toda vez que se ve poco avance en esta tramitación. Quedó como en tierra de nadie, ¿ya? Existió toda la voluntad mientras estaba en el baño de la municipalidad, traspasó el SLEM y ahí quedó el problema entrampado. Y esto lo único que provoca es demora en la gente y las voluntades del traspaso están vigentes por el SLEM regional, pero hay que agilizar los trámites administrativos y creo que obviamente el comité difícilmente podrá impulsar algo eficiente y sería bueno que el ministerio pudiera intervenir más directamente con el ámbito educacional, con este servicio de educación, presidente. Muchas gracias. Muy bien. Habría acuerdo y no sé si eso, los antecedentes y remitir el oficio también al Ministerio de Educación y al servicio local, como hay una conversación entre vivienda y educación también. Habría acuerdo entonces, ¿no? A la Dirección de Educación Pública, claro, por el servicio local, exacto, a la DEP. Muy bien. Bueno,
Sí, senadora Gatica. Lo último, presidente, y esto es muy breve porque lo he planteado en varias oportunidades en esta comisión y tiene que ver con un traspaso de terreno pendiente, o en realidad no un traspaso de terreno, sino que una respuesta al Comité de Vivienda Altos de Neltume de la comuna de Panguipulli, de un terreno que hoy día corresponde al dominio de bienes nacionales y que en la administración anterior se dio el ok para que esto pueda ser transferido al Comité de Vivienda. Lamentablemente, no han tenido respuesta. El año pasado estas dirigentes se reunieron con el ministro Carlos Montes. Él se comprometió con que después de un mes de habernos reunido se le iba a entregar una respuesta a las familias de este comité si es que se traspasaba o no se traspasaba el terreno, porque hoy día se está dando vuelta esta pelota, ¿cierto?, de responderle a las familias entre bienes nacionales, entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y entre SECPRES, ya entre presidencia. Entonces, yo más que nada, presidente, solicitarle a la mesa de que se pueda reiterar la solicitud a presidencia en torno a que se le dé una respuesta a las familias, si van a poder tener el traspaso, si se va a poder concretar el traspaso de este terreno, si es efectivo, bien, porque se podría lograr avanzar, entendiendo de que la obtención de un terreno es la primera etapa y la más difícil para poder avanzar con un conjunto habitacional de viviendas sociales, y en segundo lugar, si es negativo, que se les dé la cara y se les diga a las familias, porque al fin y al cabo los tienen con una esperanza por más de 5 años sin que se pueda concretar este traspaso, y eso también los priva a ellos de poder avanzar con algo que corresponde y por lo cual el Estado hoy día tiene recursos, que es un conjunto de viviendas sociales. Espero que se pueda acoger esta solicitud, que es oficiar a presidencia, a vivienda y a bienes nacionales. Tengo entendido que ellos tienen una mesa y que se les dé respuesta en un plazo a lo menos de un mes, porque ya no es posible de que después de un año de habernos reunido con el ministro Monte, que se haya comprometido, hoy día todavía no existe una respuesta a estas familias que hoy día hacen patria en la localidad de Neltume, en la comuna de Panguipulli. Gracias, presidente. Muy bien, habría acuerdo entonces para solicitar aquello que plantea la senadora Gatica. ¿Sí? ¿Habría acuerdo? Muy bien. Senador Sandoval. No, es que, sí, quiero separarlo porque este es otro tema y tiene relación más que nada con la comisión en general. Quizás sería bueno, presidente, que el ministerio nos pudiera informar respecto de los impactos que eventualmente esté teniendo en el presupuesto del sector, las eventuales rebajas presupuestarias a consecuencia de los errores de cálculos presupuestarios para el año 2025. Y esto a consecuencia que solamente, para muestra un solo hecho, presidente, el decreto 451 del 30 de abril del presente año establece las modificaciones presupuestarias para el presente año a los gobiernos regionales. Y las rebajas no son menores en materia presupuestaria, que ha generado toda una discusión. El gobernador de nuestra región, Marcelo Santana, nos informaba respecto a los detalles que solamente en el caso de Aysén son 2.500 millones de pesos menos que significa de presupuesto para este año. Evidentemente que en las regiones extremas, que por tradición, ¿verdad?, estamos siempre afectos a menores niveles de actividad en diversos ámbitos, arrastramos diversas necesidades, esto evidentemente es complejo. Pero la intención de este tema, sabemos que lo que se ajustó a los gobiernos regionales es absolutamente insuficiente para cuadrar las cajas en materia del presupuesto a nivel nacional. Ahora hay una exposición a las 2 de la tarde por la Comisión del Mercado Financiero, pero sería bueno quizás saber, presidente, si cuál es el impacto de las rebajas que se están planteando a nivel nacional por parte del Ministerio de Hacienda respecto de los presupuestos del propio Ministerio de Vivienda en materia de eventuales rebajas, y si existiesen esto, cuáles son las áreas que más están directamente impactadas con esta rebaja. Pero este decreto, presidente, es solamente de hace pocos días atrás, no más del 30 de abril, que afecta a todos los gobiernos regionales del país, a todos. Aquí está todo el detalle, gobierno regional por gobierno regional, y son miles de millones de pesos de rebaja presupuestaria para el desarrollo de los gobiernos regionales. Gracias, presidente. Muy bien. ¿Sería una consulta entonces a Hacienda DIPRES? Más que Subdere, es Hacienda DIPRES por el... Más que Subdere, o vivienda, no sé. Sí, como Hacienda DIPRES, DIPRES Mimbu. Ok. ¿Habría acuerdo entonces? Muy bien. Bien. Pasados los puntos varios
vamos a la tabla y agradecemos la presencia de nuestros invitados, que ya los vamos a presentar, a saludar inmediatamente. Esta sesión tiene que ver también con un compromiso que asumimos sesiones atrás respecto a tratar, ¿no?, de manera más específica, más en profundidad, el reciente catastro dado a conocer por Techo, un Techo para Chile, el Catastro Nacional de Campamentos 2024-2025. Yo agradezco la invitación que se me hizo a participar en una de las presentaciones, no sé si la única, en la Universidad Alberto Hurtado. Por tema de agenda no podía estar, pero rápidamente nos comprometimos a poder invitarlo, y agradecemos la presencia de la Fundación acá, el director ejecutivo Gonzalo Rodríguez, directora de Incidencia de Estudio Ignacio Zafirio, por ahí está Ignacio, y la directora del Centro de Estudios Javiera Mondaca, y bueno, y quienes acompañan. Entonces les vamos a dar la palabra para que puedan exponer, ¿no?, el Catastro Nacional de Campamentos reciente, actualizado 2024-2025, y también la palabra le vamos a dar, y agradecemos la presencia del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, del jefe del Departamento de Asentamientos Precarios, señor Andrés Palma, la jefa del Centro de Estudios de Ciudad y Territorio, Isabel Serra, la encargada de Análisis y Gestión de Información Territorial, María Loreto Paillaqueo, y la asesora legislativa, Janet Tapia, y bueno, quienes acompañan también de los equipos. Entonces, en primer lugar, le vamos a dar la palabra a Techo, que puedan exponernos el catastro, luego al Ministerio de Vivienda, y obviamente abrimos espacio de consultas, comentarios de un tema tan relevante, tan urgente, ¿no?, de enfrentar en nuestro país. Adelante, Gonzalo. Muy buenos días, señor presidente, y por su intermedio también saludo al resto de la comisión, y agradecemos el espacio para poder venir a presentar estas cifras del catastro de campamentos. Nosotros también queremos valorar en esta instancia el compromiso que ha existido en esta Comisión de Vivienda del Senado por atender a la urgencia del déficit habitacional, y lo vemos particularmente con la rápida tramitación de la Ley 21.741, que estamos seguros que va a permitir que cientos de familias que hoy día viven en campamentos puedan acceder en el mediano plazo a una solución. Hoy día venimos a presentar cifras que la verdad es que no son alentadoras. Son cifras que nos hace retroceder a nivel de número más a 30 años atrás. Creemos que ahí también hay una responsabilidad no solo del Estado, sino que de la sociedad, que hemos dejado de mirar los campamentos como algo prioritario, y si uno va un poco más allá, también la pobreza, y eso ha hecho que hayamos retrocedido tanto en las cifras. Y los resultados van a ser presentados por nuestra directora del Centro de Estudios, Javiera Moncada, y al final yo volveré con algunas reflexiones para cerrar en torno a las cifras de cómo también vemos que hoy día se está abordando la problemática, y algunas luces de cómo podríamos seguir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Saludo aquí a todos los senadores y senadoras presentes, presidente Juan Latorre. Aquí nosotros, como les mencionaba Gonzalo, estamos para presentar los resultados de nuestro catastro que se lanzó recientemente en marzo. Y estamos acá después de un trabajo de más de un año. Nuestras cifras fueron recopiladas desde mayo del año pasado hasta febrero del presente año. Visitamos más de 1.780 pistas de campamento, en donde fuimos a aplicar nuestro cuestionario para poder identificarlos y caracterizarlos también, y así ver cuántos son los campamentos que hoy día se encuentran activos en el país. En cuanto a las cifras nacionales, identificamos que hay 1.428 campamentos donde habitan más de 120.000 familias a lo largo de todo el territorio nacional. Y aquí nosotros venimos a mostrar también un poco cuál ha sido la evolución de los campamentos en el tiempo. A la fecha hemos visto un aumento y una cifra que ha sido la mayor en 30 años. Veníamos también de un periodo entre el 2001 y el 2006, en donde veníamos hacia la baja, y luego entre el año 2010 y 2015 hubo ahí se mantuvo sostenidamente la cantidad de campamentos, para luego a partir del año 2019 dar un salto exponencial hacia las cifras también que estamos viendo hoy día, en donde volvemos también un poco al crecimiento que se observaba antes del año 2019, y esto
Especialmente se da porque estamos frente a causas estructurales de la vivienda, del acceso a la vivienda, y ya pasamos este periodo también de causas más coyunturales, donde está el efecto pandemia y también efectos de la baja del empleo y también de desaceleración económica. Hoy día, entre la medición 2023 y 2025, tenemos un alza del 10,8% en campamentos y casi el 6% en la cantidad de familias que viven en estos asentamientos. Aquí algo importante también a evaluar es que cuando uno mira todos los componentes del déficit habitacional, han ido todos a la baja en el tiempo a partir del año 2018 aproximadamente, mientras que los campamentos en el mismo periodo han ido hacia el aumento sostenido también en déficit habitacional. Aquí cuando uno se pregunta si la población en campamentos ha aumentado de la misma manera que ha aumentado la población en el territorio nacional, la respuesta es que no. Hemos visto que entre el año 2002 y 2017 el crecimiento de la población en Chile fue mucho más acelerado que la población en campamentos, y hoy día eso es una tendencia que se revierte entre el 2017 y el 2024, en donde tenemos un crecimiento de la población en campamentos en torno a un 196%. Aquí, dentro de las regiones que tienen mayor cantidad de campamentos, se encuentra Valparaíso, Biobío, Antofagasta y la región metropolitana, mientras que las que concentran mayor cantidad de familias se encuentra Valparaíso, la metropolitana, Antofagasta y también la región de Tarapacá, mientras que los aumentos proporcionales más relevantes en la magnitud de cada región están en Maule, Coquimbo y también en Los Ríos. Aquí algo también a destacar es que hemos podido ver que en los últimos 30 años los tamaños de los campamentos han ido aumentando, y esta medición nos muestra lo mismo. El crecimiento de estos campamentos también refleja una deuda social que no podemos seguir postergando. Hoy día, aproximadamente son 84 los hogares que habitan los campamentos en promedio, en donde resalta la región de Tarapacá, Metropolitana y Arica, con los campamentos más grandes en el país. Y esto también tiene implicancias en la política pública, en donde estamos frente a un DS49, que es el subsidio que atiende a la población más vulnerable, que solamente permite soluciones colectivas hoy día para 160 hogares. Por otro lado, vemos que los campamentos más pequeños están en la zona centro-sur, en donde Ñuble alcanza apenas las 13 familias por campamento. Cuando uno va a las comunas más críticas respecto a la cantidad de campamentos, son 4 las que concentran casi el 30% de ellos. En primer lugar está Antofagasta, después le sigue Viña del Mar, Copiapó y Valparaíso, mientras que la mayor cantidad de familias, más de la mitad de las familias de campamentos, se encuentran solamente en 9 comunas, estando a la cabeza Viña del Mar, Alto Hospicio, Antofagasta, San Antonio y Copiapó. Esto también es algo que estamos viendo en el territorio. La senadora Yasna Proboste debe conocer muy bien este ejemplo. Este es el macrocampamento en el sector colonias extranjeras en la comuna de Copiapó, en la región de Atacama, en donde solamente en 5 años hemos visto más de 1000 nuevas familias que se han ido a vivir a este territorio. Dentro de los motivos de campamentación, seguimos observando que hoy día la mayoría de estas familias llegan a los campamentos por motivos principalmente económicos. Por un lado está el alto costo de los arriendos, los bajos ingresos y, con una leve disminución, la necesidad de independencia. Aquí, pasando ya a algo que nos aqueja mucho como organización, está el caso de los desalojos, que también ha tenido un impacto en la cifra. Aquí podemos ver en esta imagen el campamento 18 de octubre en Villa Alemana, que fue desalojado el año 2023, en donde además se puede ver en esta imagen satelital actualizada en este año que tampoco hay reconversiones del terreno. Dentro de los principales hallazgos del catastro, en primer lugar vemos esta falsa desaceleración en la cantidad de campamentos. La primera medición que tenemos de los campamentos es a partir del año 1996, la cual fue realizada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en donde se cifró en 115.000 las familias que viven en campamentos. Hoy día son más de 120.000, la mayor cifra en 30 años. Desde la fecha
el mayor ingreso de nuevas familias a campamento se produjo entre el año 2022 y 2023, seguido del periodo comprendido entre el año 2019 y 2021. Esta es la cuarta medición con el incremento más alto en la cantidad de familias, en donde tenemos entre ambas mediciones 6.000 familias nuevas en campamentos. Esto, la aceleración observada a partir del año 2019, como les comentaba antes, se debe principalmente a causas coyunturales, como el estallido social, la crisis económica, la pandemia y el consecuente aumento del desempleo. Entonces, nos preguntamos, si ya pasamos ese periodo y estas causas coyunturales se han ido manteniendo y se han ido disminuyendo también su impacto, entonces, ¿por qué las familias de campamentos siguen aumentando? Esto se debe porque también hay causas estructurales que explican la persistencia y expansión del fenómeno. Entre estas encontramos la baja asequibilidad de la vivienda, el alto costo de los arriendos y dividendos, el bajo aumento de los salarios, la desigualdad urbana y la segregación social, junto con la ineficiencia en la gestión del suelo y las limitaciones de la política habitacional. La crisis habitacional no solo se manifiesta actualmente en las viviendas disponibles, sino que también en los largos tiempos de espera que enfrentan estas familias. El 35% de los campamentos hoy día en el país llevan al menos 14 años viviendo en estos asentamientos, esperando ser considerados para la política habitacional, para que al momento de adjudicarse un proyecto, el tiempo en promedio de demora para la ejecución de este proyecto sean en promedio 11 años. Aquí estamos hablando de que un campamento, en definitiva, la tendencia es que puede llegar a existir 25 años. Hoy día estamos ante una diversidad de campamentos, lo que nos implica que también hay distintas necesidades. Hoy día tenemos casi un 24% de la población en campamentos que son menores de 14 años. Estamos hablando de más de 84.000 menores de 14 años. Esto es un porcentaje considerablemente superior a lo que se ve a nivel nacional, el cual está en torno a un 17%. El aumento de las familias migrantes en esta medición es casi, entre el catastro pasado y el de ahora, casi es un 20% de aumento, pasando de 39.000 familias migrantes a más de 47.000, lo que nos da en proporción que un 40% de las familias en campamentos hoy día son migrantes. Por otro lado, tenemos diversidad en los hogares. Tenemos hogares unipersonales, que son un 30% de los hogares de campamento que hoy día están quedando fuera de la política habitacional. Estos cambios demográficos nos evidencian que hay diversos campamentos, diversas necesidades. La presencia de menores de 14 años se concentra principalmente al norte del país, asociado a campamentos con una alta proporción de familias migrantes. Por otro lado, los hogares unipersonales son más frecuentes en el centro-sur, lo que resalta diferentes necesidades en las distintas regiones. Necesitamos una política habitacional flexible que abarque particularidades regionales. Este panorama cambia las dinámicas de los campamentos, exigiendo una respuesta más diversa y adaptada a los nuevos desafíos habitacionales. Tenemos campamentos pequeños, inactivos, grandes, migrantes, macrocampamentos estratégicos y también campamentos periféricos. Los campamentos, como les comentábamos antes, un 35% de ellos se conformaron entre el año 2010 y 2019. Los campamentos más recientes están en la macrozona norte y centro del país, en donde hoy día se acumulan las necesidades más críticas a nivel nacional en temática de campamento. En temas de organización, hoy día un 78% de los campamentos se encuentra con una directiva activa. Esto aumentó en un 11% respecto a la medición anterior. Un 25% de estas directivas incluye a las personas migrantes. Por otro lado, son 785 los campamentos que tienen uno o más comités de vivienda, los cuales la mitad tienen personalidad jurídica. El 70% de los campamentos, por lo tanto, hoy día tienen el comité de vivienda, por lo tanto, estamos frente a una demanda de vivienda organizada. Entonces, aquí vale preguntarnos, ¿es la demanda el problema o es la oferta? Un alto porcentaje de los campamentos, entonces, está organizado internamente. Son 703 aquellos que hoy día están esperando una solución habitacional con un objetivo definido. La organización interna sabemos que facilita el acceso a los subsidios habitacionales, la gestión de proyectos de mejoramiento de habitabilidad y entorno y la ejecución de proyectos de habitabilidad primaria.
Los campamentos hoy día tienen una mayor conciencia sobre las estrategias habitacionales disponibles. Entonces, ¿por qué no logramos avanzar con ellos? Ahora dejo a Gonzalo con las reflexiones y desafíos de este catastro. Adelante, Gonzalo. Tiene que... Ahí. Muchas gracias, Javiera. Creo que las cifras son contundentes, muchas veces hablan por sí solas, pero nos gustaría compartir 3 reflexiones y comentarios finales. El primero de ellos es que vemos con preocupación cómo en el último tiempo el tema de los campamentos se ha empezado a abordar más como un tema de seguridad y no de vivienda o pobreza. Hoy tenemos 229 campamentos que tienen notificación formal de desalojo. Y eso hace que hoy día 16.000 familias vivan con la incertidumbre de si puedan ser desalojados de un día para otro. Este es un tema que venimos monitoreando con el Instituto Nacional de Derechos Humanos y con la Defensoría de la Niñez. Pero también vemos que, a pesar de ciertas insistencias, el Ministerio del Interior no accedió a la creación de un protocolo sobre desalojos que permita resguardar estos derechos en los casos cuando estos procedimientos ocurran, que sabemos que también tienen que ocurrir en algunas situaciones o como última instancia. La segunda reflexión está la evaluación del plan de emergencia habitacional que ha presentado este gobierno, pero que se consagró en ley y si bien es cierto, aún restan algunos meses para poder hacer una evaluación más acabada. Para nosotros es bastante claro que esta política no está funcionando del todo para las familias de campamentos. Del total de familias de campamentos, un 23,5% está contemplada en el plan de emergencia habitacional, eso son alrededor de 28.000 familias, pero apenas el 6% de las familias han accedido a una solución habitacional definitiva. O sea, son 1.700 familias de las cerca, y después el Ministerio podrá comentar las cifras, pero de las casi 190.000 soluciones que se han entregado, menos del 1% corresponde a familias de campamento. No hay proyectos construyendo barrios finalizados y eso implica que la mayoría de las familias siguen esperando una respuesta. ¿Esto quiere decir que el plan de emergencia habitacional no sirve o debería cambiarse? Creemos que no, pero sí que es necesario reforzarlo y reenfocarlo para que sea un instrumento útil y eficaz para atender a quienes vienen en campamentos. Acá ha estado muchas organizaciones en esta misma comisión, la Asociación de Desarrolladores de Vivienda Social, la Cámara Chilena de Construcción, Déficit Cero, y no somos los primeros en decir que a este ritmo este problema no se va a solucionar y va a seguir aumentando. Por último, y porque somos una organización que nos caracteriza no solo estar trabajando en campamentos, sino que también la acción, más que quedarnos solo en diagnósticos, es que vemos algunas cosas que nos parecen indispensables para este último año de gobierno y esta legislatura. Nos parece que ante esta realidad es fundamental que el gobierno tenga un pronunciamiento claro y contundente en la próxima cuenta pública, asumiendo que este es un problema grave, y que se van a adoptar medidas urgentes para enfrentar la realidad que hoy estamos describiendo. No somos ciegos y hemos tenido muchas conversaciones con el Ministerio de la Vivienda. Ha hecho esfuerzos grandes en este tema, en particular en el déficit habitacional, pero haciendo más de lo mismo, los resultados es bastante probable que no cambien. En segundo lugar, y porque sabemos la seriedad del trabajo que en esta comisión se realiza, es que creemos que pueden seguir siendo un tremendo aporte en el combate del déficit habitacional. Por ejemplo, aprobando con celeridad el proyecto de ley que fortalece y moderniza el sistema de planificación territorial del país, que ingresó al Ministerio de la Vivienda el 27 de noviembre del año pasado. Solicitamos también un respaldo activo a esta comisión para que avance, ya que la planificación territorial es una de las principales trabas que hoy día vemos en zonas urbanas y rurales para la construcción de vivienda social, y a pesar de que ese proyecto de ley en particular no apunta directamente a campamentos, creemos que una buena forma de facilitar que ciertos lugares se resguarden para la construcción de vivienda social. Y finalmente, está la necesidad que vemos de reimpulsar el plan de emergencia habitacional. Como ustedes saben, el artículo 29 de la ley 21.450, en ese artículo indica que el MIMBU debe remitir un informe anual de evaluación a las comisiones de vivienda, y es una oportunidad para que el Senado lidere en esa conversación la renovación y mejora del plan de emergencia habitacional en la próxima administración. Creemos que sería una muy mala noticia
que un nuevo gobierno, ya sea de cambio de continuidad, parta de cero y cree de nuevo un plan. Creemos que así como la realidad de los campamentos o el aumento sostenido de la última década no es solo en un periodo de gobierno, creemos que la solución a la realidad de los campamentos tampoco va a ser en un periodo de 4 años, y por eso creemos importante el rol que pueda jugar el Senado como una institución del Estado de más largo plazo y largo aliento en darle una política de Estado y de largo plazo al tema de los campamentos. Estamos seguros que medidas como estas, que quizás son puntuales y son que estamos visualizando en el corto plazo, pueden ayudar a contribuir a resolver este problema tan complejo. Pero al mismo tiempo, y no tenemos que olvidarnos, que hoy día hay 120.000 hogares en campamento. Eso implica que son alrededor de 350.000 personas que hoy día viven en campamento y que una vez más van a tener que pasar un invierno sin haber podido acceder a una vivienda digna. Y creemos que el esfuerzo conjunto de instituciones del Estado, pero también del sector privado, son fundamentales para hacer frente a esta realidad que hoy día estamos caracterizando. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Gonzalo Rodríguez, director ejecutivo de Techo, y Javiera Mundaca por la presentación, directora del Centro de Estudios, por la presentación del cadastro, las reflexiones y propuestas. ¿Les parece que escuchemos entonces ahora al Ministerio de Vivienda, Andrés Palma, y luego generamos preguntas y comentarios al conjunto, digamos, ¿no? Porque también traen una presentación desde el Ministerio de Vivienda. Andrés Palma, o no sé quién va a exponer. Y Loreto sigue después. Perfecto. Adelante. Andrés, si puedes acercar el micrófono y prenderlo, por favor, porque se está transmitiendo. El otro hay que pagarlo, Loreto. Ese hay que pagarlo. Señor presidente, muchas gracias. Señora senadora y señor senador, gracias por invitarnos a compartir esta reflexión. Techo publicó su versión con datos tomados entre el 2024, mayo del 2024 y febrero del 2025. Lo primero que nosotros queremos decir es que en términos generales los datos son coincidentes con la información que dispone el Ministerio, tanto en número de campamentos. Techo identifica 1.428, nosotros para el 2024 1.432, aunque hay diferentes distribuciones entre ambos estudios, como en la descripción social de las familias que habitan en ellos. Ambos coinciden en que la principal razón de habitar en campamentos es socioeconómica, como el alto costo de arriendo y los bajos ingresos, y en las condiciones de habitabilidad, acceso o no acceso a servicios básicos, agua potable, electricidad, etc. También hay coincidencia en la distribución espacial de los campamentos y las familias. Ambas fuentes de información coinciden en que sobre el 85% de los campamentos y los hogares se concentran en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Metropolitana y Biobío. Sin embargo, el estudio publicado por Techo también presenta datos interesantes que requieren un estudio en mayor profundidad y que se deben principalmente a las diferencias metodológicas entre la información de que dispone el Ministerio y la información que entrega Techo. En cifras generales, como decía, y se puede ver en la pantalla, hay una diferencia, no sé si la lámina anterior, perdón. No. A ver, ya, quedémonos ahí. Hay una pequeña diferencia en el número de campamentos, pero nosotros no tenemos una estimación de hogares para el año 2024, porque el número de campamentos para el año 2024 se hizo sobre la base de identificación de polígonos en los cuales había familias en situación de campamento, pero no hemos hecho el catastro de esa información. Estamos esperando porque en el censo nosotros entregamos al Instituto Nacional de Estadística justamente estos polígonos para que fueran censados como tales. Por lo tanto, la información del censo nos va a entregar el registro de los hogares que había en el año 2024 en cada uno de esos
polígono. Pero las proyecciones, si mantenemos la proporcionalidad de familias por campamento y las proyectamos a esos polígonos, nos da entre 92.000 y 100.000 familias, ¿ya? Que es un número inferior al que detecta Techo, pero más que detenerme en la cifra, quiero pasarle la palabra a Loreto para que explique las diferencias metodológicas que pueden dar razón de las diferencias en los datos. Muy bien, adelante, Loreto Payaqueo. Si puede apagar el micrófono, Andrés. Ahí sí, gracias. Gracias, Andrés. Buenos días, señor presidente, a senadores y senadoras y a los presentes. Sí, senador Sandoval. Perdona, disculpe. Lo ideal sería, presidente, que no entráramos en una discusión metodológica del problema, ¿verdad? Porque no nos importa el método, lo que nos importa al final la solución del problema, que se dice relación con los campamentos. O sea, que por favor no enfaticemos si esto tiene relación con lo que dice. O sea, no entramos en un cuestionamiento de cifras de una entidad con respecto a la otra. Lo ideal sería entrar a enfatizar en las soluciones respecto al problema de fondo, que son precisamente los campamentos, más que el método, presidente. Muchas gracias. Sí, me parece bien el alcance, senador. Sí, fueron invitados ambos, no para generar una discusión sobre la metodología, sino que para abordar la temática que se está planteando y poniendo sobre la mesa, que es el aumento de campamentos en el país. Pero y por eso es importante escuchar la voz, en este caso, del Ministerio de la Vivienda al respecto. Adelante, Loreto. Si puede avanzar, por favor. Lo primero es que hay una pequeña diferencia en la definición de campamentos que tiene Techo y que tiene el Ministerio, y esto dan diferencias también en la cantidad principalmente, más allá del fondo, pero igual es importante mencionar esta diferencia. Ellos consideran campamento a una unidad socioterritorial, es decir, que tienen una dirigencia y formación. Para nosotros, en cambio, es un asentamiento humano como tal, por lo cual más adelante vamos a ver las gráficas, pero de un campamento de nosotros pueden salir 3 o Techo puede identificar a 3 campamentos. Por eso hay diferencia en la cantidad global de campamentos, si bien son pequeñas, pero es importante mencionar esta diferencia. Sí, pero igual hay implicancia. Nosotros trabajamos, de hecho, en el último catastro 2024, Techo nos pasó su información del año 2023, que fueron 320 campamentos, de ellos se descartaron, solamente fueron validados 220, y aquí me estoy saltando un poco, pero aprovechando de contestar la pregunta, dado que, y aquí viene otra diferencia metodológica que es importante destacar, que el Ministerio va a cada uno de los campamentos a validar si son o no son campamentos, porque sobre todo en la zona norte, hay loteos irregulares que Techo los define como campamentos, que son similares si uno lo ve desde la imagen satelital, pero son asentamientos totalmente distintos en temas normativos o legislativos, definición. Y por otra parte también fueron detectados segundas viviendas principalmente, y esto las unidades territoriales. Nosotros, además de contar con la información de Techo, también contamos con información del INE, que también, como está en el precenso, ya tenía información preliminar. También fue validada 1 a 1 el año 2024, entre enero y 2024 se hizo el despliegue territorial en todas las regiones del país y a cada una de las comunas. Y también Carabineros de Chile aportó información relevante. Ellos también fueron a cada uno de los asentamientos precarios para validar si eran o no campamentos. Si puede avanzar, por favor. Y el objetivo del catastro de campamento, y que acá igual tiene que ver con
el catastro de hogares y las cifras de hogares, como mencionó Andrés, si bien MIMBU está pendiente esta segunda fase del catastro, porque solamente se hizo la fase de identificación de asentamientos precarios, acá el propósito del MIMBU es principalmente para la gestión y para dar soluciones habitacionales u otro tipo, o soluciones a las familias que habitan estos territorios. Y por eso el catastro del ministerio es constante, no es que nosotros, es continuo, no es que nosotros realicemos catastros cada 2 años, sino que, por ejemplo, las familias se van ingresando mensualmente, anualmente a las bases ministeriales y dependiendo también a la urgencia. Por los temas de desalojos se han priorizado los catastros de hogares en estos campamentos para ver la salida habitacional idónea respecto a cada una de la familia que habita los campamentos, y ahí si son hábiles, si no son hábiles, si, cuántos niños tiene, si tiene alguna discapacidad. Entonces, entre el 2024 y 2025 se están priorizando ir a aplicar la ficha 2 de caracterización de hogares a los campamentos en desalojo, y en el 2024 a los campamentos que fueron afectados por los incendios en Valparaíso. Ya, si bien todavía no se daba la cifra oficial que se publicó en el diario oficial el 1 de marzo, sí, de todas maneras se consideró a todas las familias que fueron afectadas por los incendios de Valparaíso aplicarle la ficha 2 para generar una solución con mayor celeridad y no sacarlo del catastro de campamento. Ya este año se han realizado catastro de fichador en las regiones de Valparaíso, Atacama, Biobío y en otras regiones, pero priorizando los campamentos que están en desalojo. Y aún quedan los nuevos que no están en desalojo, se están dejando en una segunda línea. Bueno, acá hay un resumen más explícito de las diferencias metodológicas. Sí, porque ya lo he explicado que principalmente se da que estamos como nosotros vamos a cada una de las familias. Sí. Me quiero retomar la palabra. Porque este gráfico es muy ilustrativo de la evolución de los campamentos y de los efectos directos e indirectos de las políticas. En el gráfico, si pueden ver, está también en el texto impreso para los señoras y señores senadores. Sí, aquí yo lo reparto. Que se puede ver mejor, a lo mejor en el texto impreso que en la pantalla. ¿Ya? Si uno ve perdón, me quedé sin un texto impreso yo. Aquí está. Si uno mira el gráfico, la línea de MIMBU hogares y la línea de techo hogares son muy coincidentes hasta el año 2019. Y la diferencia en términos de los hogares se manifiesta a partir del año 2019, pero nosotros nos explicamos la diferencia por las diferentes fuentes de información, ¿ya? Porque la tendencia no cambia. Pero es interesante mirar la tendencia de solo la línea de techo, ¿ya? Porque si uno sigue la línea de techo, que es perfectamente comparable porque la metodología es la misma en cada una de las tomas de techo, ¿ya? Uno puede ver que hay un enorme incremento entre el 2019 y el 2022, ¿ya?
Y después del 2022 al 2024-25 se vuelve a la tendencia previa, pero en un nivel más alto del número de campamentos, del número de familias en hogares. Entonces, el problema del gran incremento entre el 2017 y el 2022, coincidimos con el diagnóstico que hace Techo de que se debe a 3 causales. La primera es el estallido. El estallido generó que hubiera personas que decidieran aprovechar la circunstancia de movilización que había en el país para ocupar y tomarse algunos terrenos. Y eso tuvo un impacto en el número de campamentos. En segundo lugar, y de una manera probablemente más significativa que el estallido, la pandemia. Mucha gente, dado que quedó sin ingresos durante la pandemia, no pudo seguir manteniendo arriendo, y cuando uno examina las causas por las cuales las familias declaran estar en campamento, esta es la principal causa, no haber podido seguir pagando arriendo. Y en tercer lugar, el efecto de la migración, particularmente en la zona norte del país, donde hoy día están los más grandes campamentos, desplazando los campamentos de la región de Valparaíso como los más numerosos. Hoy día están principalmente en la región de Tarapacá. Ese incremento se detuvo en magnitud a partir del año 2022, y como si uno analiza las cifras de Techo, lo ha dicho la directora del Centro de Estudios, el crecimiento es de un 5,8, que es el más bajo desde el 2014, con la excepción del gran incremento del periodo que estamos analizando. Un segundo análisis que uno puede hacer es que también tiene que ver la evolución del número de campamentos y del número de familias de campamentos con la reducción del déficit habitacional. Si uno mira entre el año 97 y el año 2009, que es el gran descenso tanto en el número de familias como en el número de campamentos, fue un periodo en el cual el déficit habitacional venía en reducción de manera constante. Desde los años 90 el déficit habitacional venía disminuyendo fuertemente hasta fines de la primera década del siglo XXI, en que se mantiene. Hay un incremento, si uno mira las cifras, al ver la evolución de los datos, hay un pequeño incremento, pero se mantiene más o menos constante el número de familias y el número de campamentos hasta este estallido, digamos, numérico, asociado a los 3 factores que he mencionado. Ahora, hay un otro cambio que detecta el catastro de Techo, que nosotros estamos percibiendo en la actividad en terreno, pero que todavía no tenemos evaluado, que es el cambio en las características y calidad de la vivienda. Esto lo refleja el Techo, el informe de Techo, de que más o menos las las características de vivienda propiamente precarias son similares, el informe de Techo, al catastro del MIMBU. Pero las semiprecarias son mucho menos en el informe de Techo que el catastro del MIMBU, y las consolidadas son mucho más en el informe de Techo que en el catastro del año 2022. Nosotros consideramos esto que es un efecto que podemos llamar la latinoamericanización de los campamentos. ¿Ya? ¿Por qué la latinoamericanización? Porque en el resto de los países de América Latina el campamento se ve como una solución definitiva. Entonces la familia, cuando se radica en el campamento, empieza una construcción sólida. Eso no era la tradición de los campamentos en Chile, pero hoy día
está ocurriendo algo similar. Cuando la familia se instala en el campamento, probablemente también por efecto demostración de las familias migrantes que traen la costumbre de sus países, empiezan a construir una vivienda sólida, ¿ya? Y por esa razón hay campamentos que parecen loteos, ¿ya? Porque al distribuirse en los terrenos, lo hacen pensando en una solución definitiva y no una solución más bien individual, buscando un sitio en el cual permanecer, que una solución transitoria como eran lo habitual de nuestros campamentos. Por último, nosotros respecto al estudio de techo quisiéramos señalar que Techo en el informe hace 7 lineamientos por los que propone avanzar hacia una nueva política nacional de campamentos, que es muy coincidente con lo que en la misma perspectiva está trabajando la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio, Comicivit, y que esperamos poder dejar como una línea política de alcance nacional y de acuerdo nacional respecto de cómo abordar los campamentos, que no se pueden resolver en un periodo de gobierno, o tal vez ni en 2. Si uno evalúa la experiencia más exitosa, que fue el periodo de Chile Barrio, con la reducción del número de campamentos tan significativa como veíamos en el gráfico anterior, en ese momento había un acuerdo sobre cómo abordar la política, cómo abordar la situación de los campamentos, cuestión que hoy día, por las razones que también exponía Techo, de ver los campamentos más como un problema de seguridad, como un problema no de habitabilidad, que es también un problema de seguridad y que tiene otras implicancias, no se entiende como o no se aborda como una política nacional. Esos serían los comentarios que podríamos hacer al informe de Techo. Bien, muy bien. Muchas gracias, Andrés Palma, jefe del Departamento de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Ahora sí, se ofrece la palabra a la comisión, a los senadores, integrantes de la comisión, preguntas, comentarios en el tiempo que tenemos de la sesión. Senador Sandoval, senadora Yana Proboste, después voy yo. Sí, muchas gracias, presidente. A ver, esta comisión, no le quepa duda alguna a la Fundación de que tenemos el mayor interés y compromiso respecto de cómo enfrentamos el problema, ¿no es cierto?, habitacional en nuestro país. Por eso hemos tratado de ser lo más proactivo posible en la tramitación de aquellas normas, entre ellos la famosa ley a la que ustedes hacen referencia de integración social y urbana, dentro de ello, ¿no es cierto?, esta misma ley respecto de la incorporación dentro de esa misma ley de este plan de emergencia habitacional, que no es una política pública de un gobierno en particular, sino que es parte del marco legal y creemos que así debe ser. Y en ese sentido, bueno, uno valora evidentemente la información porque es una mirada alternativa. Aquí, si hay algo que no coincidimos jamás, y pareciera ser que este gobierno se ha hecho parte del legado, ¿no es cierto?, es la disparidad en materia de información o de cifras que se entregan en diferentes escenarios, ¿ya? La gran duda que tenemos siempre aquí, hemos tenido al ministro, diferentes entidades, por ejemplo, el logro del plan de emergencia habitacional, los avances efectivos, ¿hay o no hay? Porque yo varias veces lo he repetido acá, hay cifras que entrega el ministerio hace el año pasado, estaban más o menos como en septiembre, la meta de las 260.000 viviendas ya ejecutadas. No, perdón, 300, hasta ya me estoy equivocando yo del total de la meta. Le estoy bajando meta para decir que es un gran legado que hicimos. 260.000, bueno, de repente quedó traspasado, discúlpenme, pero bueno.
hacía un análisis verdadero que el propio ministro entregaba entre las que estaban en construcción, las que estaban las que ya se habían construido, las que estaban en construcción, las que estaban con subsidio entregados, superaba con creces en septiembre del año pasado el logro de la meta del déficit. Y uno siempre le salta la duda, bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué esta situación no se repercute, verdad, en definitiva, en las políticas públicas en materia habitacional en general? Por eso yo insistía al principio, no me importan las dificultades metodológicas, hasta el final se siguieron insistiendo respecto de la visión que tiene uno con respecto al otro. La diferencia de campamentos son 4. Me refiero a la información que entrega Techo versus la que tiene el MIMBU, ¿ya? Por lo tanto, no es relevante el tema. Lo irrelevante es que hay hoy día 120.000 familias que viven en una condición precaria, y dentro de esas 120.000 familias hay una composición humana, en definitiva, que es lo que nos debe interesar. Y uno dice, bueno, tenemos toda una estructura para enfrentar este tema. Y aquí tenemos al jefe del Departamento de Asentamientos Precarios. Los campamentos están focalizados en un 80% en una zona específica del país, la zona norte. O son 6 ciudades las cuales están siendo afectadas con este tema. Uno, ¿qué le gustaría saber del departamento? Mire, dentro de esta condición, esto es lo que estamos realizando, esto es lo que estamos informando, y no seguir contratando cifras. Si son 10.000 o 20.000, si son 5.000 o 50.000, entienda, no es la relevancia. Es el tema de que si en 3 años de gobierno o en 4 años de gobierno vamos a cumplir primero que nada con las metas del plan de emergencia habitacional, porque eso significa, al cumplir con eso, disminuye la presión porque la gente viva en precariedad habitacional, ¿no es cierto? Y mientras más amplio tengamos el cumplimiento de construcción de vivienda, menos personas tenemos en este otro lado. Por otro lado, si uno se mete en los riesgos, aquí probablemente, yo entiendo, y así lo plantea Techo, esto es un tema multidimensional. Aquí hablamos con el MIMBU, pero resulta que en gran parte de estos campamentos, si no me equivoco la cifra que se han entregado acá, en el 80% de estos campamentos están en 6 ciudades del país. Iquique, Alto Hospicio, ¿verdad?, que es una sola unidad, Antofagasta, Copiapó, Valpo, Santiago y Concepción. ¿Ya? Lo segundo es que gran parte en la zona norte, estoy hablando acá, por ejemplo, dice el 39,5% de las familias de estos campamentos son migrantes. Bueno, ¿qué pasa con los migrantes? ¿Ya? Y por eso, junto con el Ministerio de Vivienda, me gustaría saber qué articulación se está haciendo con el Ministerio de Seguridad, con el Ministerio del Interior, respecto de este problema que tenemos nosotros, porque en la zona norte, incluso entiendo que en Antofagasta, llegan la presencia de migrantes, cuántos regulares y cuántos irregulares, que son las informaciones que uno debería empezar a procesar en este tema también, corresponden precisamente en esa zona a ocupantes absolutamente irregulares. Y nos estamos cargando, ¿verdad?, de un problema que evidentemente tendrá otro enfoque, y habrá que incluir no solamente la necesidad de si hacemos radicación, si hacemos o no saneamiento de estos campamentos, mejoramos los servicios. Para aquí vamos a hablar, ¿no es cierto?, de lo que está hoy día en el tapete público, que nos tiene en un cuestionamiento dramático en materia de las acciones ante los campamentos. Por eso nos interesa saber en definitiva, bueno, ¿qué hacemos? Decía, por ejemplo, en ese mismo ámbito, si nosotros a eso le sumamos, por ejemplo, el hecho de que hay una caída en la construcción, en la oferta habitacional, y no se olvide que hace 2 semanas pasadas, nomás en la sala del Senado, se aprobó una nueva norma para incentivar la compra de vivienda. Hay un stock enorme de vivienda que no están colocadas por razones de qué, estructurales, económicas, la gente ve dificultades, no tiene los recursos suficientes, el crédito se ha disparado a niveles que cada vez alejan más la expectativa, y por lo tanto más gente tenemos con el riesgo de, y mire lo que dice el BID, que hay un porcentaje hoy día, que señala usted, de 120.000 familias en estas condiciones, pero hay un potencial enorme, y que aquí el propio ministro de Vivienda, siendo senador incluso, ¿ya?, posteriormente ministro, aquí mismo él anunciaba el estallido habitacional. Entonces, por eso las acciones que haga asentamientos precarios es absolutamente fundamental en la prevención. ¿Qué pasa con el precio de la vivienda? ¿Qué pasa con el acceso a los problemas de suelo? ¿Qué pasa con los problemas de la oferta de la vivienda? ¿Qué pasa con los problemas del crédito, con el acceso a esta vivienda? ¿Qué pasa con los cientos de jóvenes que quieren legítimamente aspirar a una solución? Y el propio BID me señala, Techo, ¿verdad?, señala dentro de informaciones globales que uno ha ido procesando,
de que este estallido que lo denunciaba el propio ministro, bueno, ¿qué acciones tomamos para eventualmente revertir esa situación? Y el BID señalaba que si hay 120.000 familias en condición de campamento, hogares en campamento, hay otras 400 y tantas mil personas, que hogares, perdón, 460.000 hogares, esperando o están en la antesala de terminar en la precariedad que ustedes están dedicados a tratar de revertir, atender, procurar, minimizar, atenuar todas las acciones que tengan que ver para evitar que esas 460.000 personas, imagínense lo que significa. El ministro Montt en ese sentido tenía razón. A puerta, ¿verdad? En la puerta del horno hay un estallido del punto de vista habitacional. Bueno, ahí es donde uno espera que, más que entremos, ¿verdad?, en las dificultades, perdón, presidente, y termino, más allá de las dificultades metodológicas, enfrentemos, ¿no es cierto?, cuáles son, en definitiva, las acciones para procurar, desde el Departamento de Asentamientos Precarios, qué estrategia global pudiéramos establecer, en el cual nosotros estamos absolutamente aliados, hay que generar normas nuevas, estamos absolutamente llanos, porque lo que queremos en definitiva, más allá del gobierno que sea, porque comparto con el jefe del departamento, que esto escapa a al próximo y al subsiguiente, y probablemente llevamos según esto, mire, desde el año 2010 con 27.000 hogares a 120.000 hoy día. En los últimos 15 años el crecimiento ha sido permanente. O sea, todas las políticas que hemos orientado en materia de asentamientos precarios no ha tenido el efecto que esperamos. Y en vez de disminuir, hay factores diversos, ¿verdad? Todos los que conocemos, y para qué hablar de los que ya se han señalado. Y esa realidad es la que quisiéramos enfrentar, presidente. Muchas gracias. Gracias, senador. Está senadora Yana Proboste, senadora Gatica, después yo, ahí, en el tiempo que tenemos para que también puedan escuchar los invitados. Bueno, muchas gracias, presidente. Quiero saludar al Ejecutivo que se encuentra presente a través del Departamento de Asentamientos Precarios y agradecer de manera muy especial el informe, el trabajo y a través de quienes nos acompañan en el día de hoy, al director ejecutivo, a la jefa de estudios, del encargado de incidencia y estudios. Creo que es también muy oportuno agradecer a todos los voluntarios y voluntarias de techo a lo largo del país. Y en esto tiendo a coincidir con lo que ha planteado el senador Sandoval. A mí me parece que es una polémica absolutamente estéril, que la verdad oculta lo esencial del debate político que tiene que ver con la situación de los campamentos hoy día en nuestro país. Entonces, tratar de colocar el foco en que si el concepto de asentamiento es distinto, creo que eso es parte del problema, es equivocar el foco en esta discusión respecto de cómo, a partir de la información que ha sido sistemática en los años de los informes de techo, nos exhorta también a pensar las cosas de una manera distinta para enfrentar esta realidad que es bien compleja y bien dolorosa. Yo, la verdad, no tengo preguntas para techo, sino tengo preguntas para el Ejecutivo. Y lo digo porque la situación de los campamentos de la cual nos habla techo tiene que ver cómo nosotros somos capaces de buscar soluciones distintas a una realidad que hoy día es muy dramática para muchas familias en nuestro país, y cómo hacemos una reducción digna, consciente de las personas que hoy día no tienen otra opción que vivir en campamento, y cómo somos capaces de evitar, porque tal vez si hay algo que no se planteó en el informe de techos, que seguramente lo deben de tener, pero por lo comprimido del tiempo, cuántos de estos campamentos están en zonas de riesgo, la materialidad y la precariedad de las viviendas, y también un dato que muchas veces para quienes tenemos la posibilidad de estar y de compartir con organizaciones, tienen rostro de mujer. Entonces también allí hay un tema respecto de la jefatura de hogar femenina. Y la pregunta es cómo el Ministerio de la Vivienda va a agilizar estos procesos durante el tiempo que tiene. Y en eso, presidente, mire, por su intermedio al Ejecutivo, porque uno de los datos que nos llama la atención en materia del programa de campamentos del MIMBU, denominado asentamientos precarios, que tuvo un fuerte recorte de recursos producto de los problemas de ejecución. El año 2024, el presupuesto inicial del programa de asentamientos precarios era de 57.000 millones.
después tuvo un recorte de 22.000 millones y finalmente solo ejecutaron 16.918 millones. Esta es la información de la Dirección de Presupuesto en fuentes abiertas. Para el año 2025 el presupuesto es de 32.175 millones y el primer trimestre se han ejecutado 7.640 millones, lo que significa un 23,8% de ejecución. Pero en el año 2024 solo se ejecutó un 72% del presupuesto recortado. Y si nosotros nos fuéramos al presupuesto inicial, es decir, fue de un 23% el presupuesto inicial. Entonces, tenemos además un problema de ejecución en este programa que debiéramos preguntar cuáles son las causas y si se ha resuelto para el año 2025. Porque la verdad, estos problemas de ejecución no se condicen con esta realidad lacerante respecto del aumento de campamentos en nuestro país. Y además Techo lo dice con mucha claridad. El mayor aumento histórico en este país se ha generado en este gobierno, entre los años 2022 y 2023. Es íntegramente este gobierno. Entonces, primero, yo creo que no hay espacios para recortes fiscales en el programa de asentamientos precarios, pero tampoco hay espacios para tener bajas ejecuciones en programas que son claves respecto de la dignidad de las personas. Yo sé que aquí enfrentamos un dilema, porque uno lo que espera es cómo vamos a abordar las causas de los asentamientos. Y una de las causas tiene que ver con los tiempos de espera, porque tampoco para las personas que están organizadas en comités tradicionales, que no toman esta opción, no es justo que se salten la fila los campamentos. Entonces creo que allí hay un dilema que es necesario resolver, pero no podemos seguir en esta lógica fácil de recortes fiscales que empieza a afectar a todas las políticas sociales. Y por lo tanto, mi pregunta también tiene que ver en cómo está la coordinación con otros ministerios que son fundamentales, que el Ministerio de la Vivienda se coordina. Estoy pensando en desarrollo social, trabajo, economía, en trabajar en estas causas que llevan a una persona a vivir y a mantenerse en un campamento, porque esto también forma parte de características que son bien especiales. Yo lo he conversado con personas que llevan mucho tiempo en los temas de campamentos, entonces creo que en eso esta solución que uno conoce solo de vivienda no es suficiente. Aquí tienen que entrar otros ministerios a desarrollar trabajo que permitan a la gente alejarse de esa forma de mantenerse en un campamento. Por otro lado, presidente, entonces quiero preguntarle al Ejecutivo cómo está abordando la situación presupuestaria y particularmente la ejecución y los recortes que tuvo el año 2024 y 2025. Y por último, nosotros el día miércoles a esta misma hora la semana pasada, perdón, por eso no pude estar en la votación en general del proyecto de ley que permite ciudades, barrios más seguros para las mujeres, y aprovecho de solicitar, si es que lo tiene bien la comisión, la unanimidad para incluir mi votación en general a favor. Pero la razón por la cual en ese momento estuve en esta comisión y saliera porque estábamos en un encuentro de gobernadores regionales, y acá en la Biblioteca del Congreso. Y los gobernadores regionales, varios de ellos, particularmente el de Atacama, planteó en que ya tenía un acuerdo con el Ministerio de la Vivienda para que le traspasaran la facultad y la atribución respecto de asentamientos precarios. Entonces, cuando uno ve que en una región como la nuestra tenemos 147 asentamientos precarios, ¿cuáles son las condiciones que ha evaluado el Ministerio de la Vivienda para hacer estos traspasos a los gobiernos regionales? Y me interesa conocer el detalle, por qué se evalúa que un gobierno regional sí, otro no, y cuáles son las garantías en que estos gobiernos regionales que van a tener las facultades y las atribuciones de asentamientos precarios van a contar también con recursos necesarios y suficientes para abordar esta realidad y que en definitiva esto no va a ser un elemento más para aquellas voces que hoy día se mantienen siempre en el ámbito más crítico en materia de descentralización. Entonces, presidente, me gustaría tener esas respuestas. Bien, gracias, senadora Proboste. Senadora Gatica. Ahí sí. Gracias, presidente. No, la consulta va directamente al Ejecutivo, a quienes hoy día están encargados de asentamientos precarios.
para mí es de una profunda preocupación de que la región de Los Ríos, a pesar de ser una región tan pequeña, sea una de las terceras regiones a nivel nacional en las que haya tenido un aumento considerable que bordea el 32% de aumento, ¿cierto?, en el índice de aumento de familias que hoy día viven en campamentos. Entonces, mi consulta es bien específica. ¿Cuántas viviendas se dejaron de construir producto del caso convenio, ¿cierto?, de estos recursos que eran destinados específicamente para la construcción de viviendas sociales, específicamente las familias que hoy día viven en campamento en nuestro país? Y que lamentablemente estos recursos fueron a parar a bolsillos de otras personas. ¿Cuántas viviendas se dejaron de construir por este mal uso de dinero que bordeaba los 90.000 millones de pesos? Eso es una cosa, y de acuerdo a eso, ¿qué es lo que ha hecho el Ejecutivo, en este caso representado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para poder revertir esta situación? Si existió un despilfarro de 90.000 millones de pesos que iba focalizado especialmente en sacar a las familias de los campamentos y entregarles una vivienda propia y digna, y no se pudo hacer, ¿cierto?, por lo que ya todos sabemos, cómo el gobierno revirtió esta situación para no atrasarnos tanto con la entrega de estas ayudas que corresponderían a asentamientos precarios. Eso, presidente, gracias. Bien, gracias, senadora. Voy yo también con algunas preguntas, comentarios. Una sobre el tema de desalojos, que la presentación de Techo lo plantea, que hay varios campamentos con notificaciones y la gente vive con cierta incertidumbre, y ahí, claro, entramos, me gustaría como la opinión, más desde la experiencia en terreno, desde la experiencia que tienen a nivel nacional como fundación, porque hay un dilema, ¿no?, en el debate público entre la propiedad privada, que ejerce su acción, ¿no?, judicial, y por otro lado, ¿no?, la realidad de vulnerabilidad, mujeres, niños, niñas, adolescentes, etcétera, y dónde va a parar esa gente, si queda en qué situación va a quedar, ¿no? Entonces ahí hay un dilema y se busca muchas veces mediación, se buscan distintas soluciones, pero como la opinión respecto a ese problema, ¿no?, de los desalojos, las notificaciones, cómo abordarlo. Ustedes hablaban, si pudieran profundizar, como una especie de protocolo, ¿no?, a generar. Me gustaría ahí la opinión, esto va más dirigido a Techo. Y después otro dilema que surge mucho en el debate público es esta supuesta, ¿no?, priorización del Estado a las familias migrantes, personas extranjeras. Entonces, claro, a la medida que hay un aumento de población, ustedes hablaban en la presentación de cerca de casi un 40%, ¿no?, en el campamento de población extranjera. Andrés Palma también decía, bueno, se viene esta lógica de latinoamericanización, de empezar a construir viviendas más sólidas, ¿no?, a partir de la experiencia de otros países, pero en el fondo está este dilema: población migrante, población chilena, tiempos de espera, priorización, focalización de la política, cómo abordar aquello en un contexto donde somos un país receptor y con oleajes, digamos, oleadas, ¿no?, de flujos migratorios intensivos, y que eso se está expresando particularmente en el norte, pero también lo vemos acá en la zona, en la zona central, de población migrante en campamentos. Y luego, ya más al Ejecutivo, también, si quieren, obviamente, abordar Techo, lo propone en sus reflexiones finales, dos proyectos de ley, ¿no? Uno, el fortalecimiento y modernización del sistema de planificación territorial, cómo eso puede ayudar a tener una mejor política, digamos, para abordar este problema como política de Estado a largo plazo. Yo ahí agrego el componente público-privado, la colaboración público-privada, digamos, para aquello, y esto vinculado también a la renovación o un rediseño, un nuevo diseño del plan de emergencia habitacional, que vamos a tener que también revisarlo este año, ¿no?, porque termina en diciembre de este año, y entonces la pregunta es si lo proyectamos, simplemente lo replicamos, hacemos un rediseño, y cómo el plan de emergencia habitacional dialoga mejor con las realidades de los campamentos, con la diversidad que hay ahí, ¿no? Y por cierto, la necesidad de una alianza público-privada. Esas serían mis preguntas, comentarios, estos últimos más al Ejecutivo en términos legislativos, también a Techo.
solo pedirle el acuerdo de poder prorrogar unos, si les parece, unos 10 minutos, 10, 15 minutos máximo, como para poder escuchar en el fondo y el tiempo repartirlo entre Techo y el Ministerio para responder a las preguntas y comentarios de la comisión. Sí, senadora Proboste. Sí, muy breve, un poco a propósito de lo que planteaba también Andrés Palma. Creo que sería importante para la comisión establecer una fecha para recibir al INE y abordar los temas en materia de vivienda, porque esto también nos obliga a pensar a lo mejor de una forma distinta las políticas habitacionales. Eso, presidente. El INE por el INE Censo y políticas de vivienda. Lo tomamos como dentro de los... Tenemos el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial también y lo planteamos dentro de las próximas sesiones. Entonces, en el mismo orden, si les parece, de hecho, ustedes recogen lo que les parece pertinente de las preguntas que se hicieron, los comentarios y adelante. Muchas gracias, presidente. Voy a aprovechar de responder preguntas y recoger algunos comentarios que surgieron. Nosotros no queremos entrar en discusiones metodológicas, en eso estamos de acuerdo. Sí, tomar un punto para que no quede sobre la mesa. Nuestro catastro identifica cuáles son segundas viviendas y cuáles no. Y las segundas viviendas no las consideramos dentro del total de hogares de la familia. Puede ser que algún campamento, algunos tengan segundas viviendas y otros primera vivienda y estamos contando solo a los que tienen primera vivienda. O sea, eso es algo que se pregunta en las visitas a terrenos que hacemos. Lo segundo, como comentario, efectivamente hemos levantado una mejora en la materialidad de las viviendas. Acá el Ministerio de Vivienda plantea que es una latinoamericanización de los campamentos. Puede ser, nosotros también creemos que hay un factor que es el tiempo de espera que hoy día existe en los campamentos. O sea, casi el 40% de los campamentos lleva más de 14 años esperando. Un proyecto de vivienda colectivo de un campamento se puede demorar hasta 11 años en su ejecución. Y mientras tanto, la poca plata que tienen esas familias la separan entre el ahorro para la vivienda, en la libreta de ahorro, y mejorar en parte sus condiciones de precariedad material. Lo tercero es respecto a una reflexión sobre la tasa de crecimiento que ha disminuido el último tiempo. Eso es verdad. Nosotros, por un lado, también lo celebramos. O sea, hoy día no estamos en las tasas de crecimiento que hubo por la pandemia, donde fue evidente el aumento. Pero también creo que acá tiene que haber una pregunta que nos tenemos que hacer como país. Es si es que nos vamos a conformar con que pocas familias o menos familias lleguen a ir a campamentos, o vamos a trabajar todos juntos para que las familias que ahí viven empiecen a disminuir. Evidentemente desde Techo estamos por la segunda, yo creo que el Ministerio de Vivienda también, acá no hay una confrontación hacia ellos, y por lo que he escuchado y por lo que he visto, la Comisión también. Entonces, ¿cómo movemos al Estado y a la sociedad para que las 120.000 hogares que hoy día están en campamentos empiecen a disminuir? Solo reforzar la necesidad de que sea abordado de forma multiministerial, multisectorial. O sea, este no es solo un problema de vivienda, hoy día hay un problema de pobreza. El 50% de las personas que viven en campamentos viven bajo la línea de la pobreza. O sea, hay una necesidad gigantesca. Cerca del 24% son niños y el total nacional es un 17%. Entonces también hay un problema de la infancia vulnerada en esos lugares. Entonces, evidentemente también creemos que hay que hacer un abordaje multiministerial y no es solo un problema de vivienda. Y respecto a las preguntas, nuestra opinión o aportar algo más sobre los desalojos. No, de hecho, porque algunos nos han dicho que Techo se opone a todo tipo de desalojo. Nosotros sabemos que en algunos casos el desalojo debe ocurrir. Sí, decimos con mucho fuerza que tiene que ser una de las últimas instancias y tienen que buscar otros mecanismos. Y cuando ocurre, serviría que como país tengamos un protocolo de desalojo conocido por todas las partes. El desalojo no es para nadie bueno. Evidentemente para las familias no lo es. También sabemos que hay autoridades municipales del gobierno central que tampoco es una situación agradable para ellos. Y un protocolo que debe considerar notificaciones previas, no solo una, sino que varias notificaciones previas con su debida anticipación. Esperamos también que los tribunales, en la medida que puedan, lo dejen explícito en sus dictámenes de que no solo se desalojar, sino que
cómo tiene que ocurrir y dar un tiempo prudente de respuesta, que se cuide los derechos de las familias que están ahí y sus enseres, particularmente los niños, que ocurra cuando realmente los niños no estén, y que hayan soluciones alternativas habitacionales para esas familias del tipo que puedan conseguirse. Nosotros creemos que el desalojo no resuelve el problema de los campamentos, y eso también lo hemos dicho con mucha fuerza, sino que lo traslada, van a ir de allegados, van a ir con, o arrendar si es que pueden, pero probablemente no puedan, entonces de allegados y en mucho peores condiciones, entonces ese problema se traslada. Respecto a la migración, quizá una mención a que acá creemos que el campamento hoy día no es homogéneo. Hoy día hay 1.428 campamentos que se podrían segmentar por tipo de campamento, por tamaño, si hay mayoría migrantes o no. Y según esa caracterización y segmentación, las estrategias que se propongan como país podrían ser mucho más efectivas que abordando el campamento como uno solo. Hoy día la realidad es muy distinta y creemos que es importante considerarlo en las soluciones que se piensen. Respecto, y mi último comentario respecto a la última pregunta, presidente, cómo nosotros debiésemos ver la proyección del plan de emergencia habitacional. Nosotros hoy día ponemos un dato sobre la mesa. El déficit habitacional en Chile hoy día son alrededor de 700.000 viviendas, 650.000 viviendas. Un 17% son hogares de campamento. Y al mismo tiempo vemos que eso está representado en menos de un 1% en el plan de emergencia habitacional, donde solo 1.700 viviendas se han entregado a familias de campamento. Entonces, al menos creemos que se deberían poner todos los esfuerzos para que la proporción de familias de campamento en el plan de emergencia habitacional esté en sintonía con lo que representan los campamentos hoy día en el déficit habitacional completo. Muchas gracias, presidente, y también agradezco a través suyo a la comisión por habernos permitido venir. Muy bien, muchas gracias a Gonzalo Rodríguez y todo el equipo de Fundación Techo. Andrés Palma, Mimbu. Muchas gracias, presidente. Yo coincido con el senador Sandoval. Ojalá cumplamos la meta de las 260.000 viviendas, porque ello contribuye a disminuir también el flujo de familias hacia campamentos. Hay una paradoja en nuestro país, ¿no? Hay 120.000 familias viviendo en campamentos si tomamos la cifra de Techo, y hay un número muy importante de viviendas desocupadas porque no tienen comprador, porque no tienen poder comprador. 100.000 dice el senador Sandoval, equivalente al número de familias que viven en campamentos. Entonces, ese es un tema que rebasa la política de campamento, ¿ya? Y por eso la lucha contra el déficit habitacional es muy importante. El senador también planteaba el tema de la necesidad de articulación con el Ministerio del Interior y Ministerio de Seguridad, y preguntaba cuántos eran regulares y cuántos eran irregulares de los habitantes migrantes en campamento. Nuestra impresión, nuevamente estamos a la espera de los datos del censo, que nos va a entregar esa información con detalle, y me parece importante si ustedes pueden convocar al INE para conversar esos datos. Nuestra impresión es que la mayor parte de los que viven en campamentos son migrantes regulares, pero un número muy importante de ellos está en trámite de la residencia definitiva, ¿ya? Cuando nosotros organizamos actividades en los campamentos con fuerte presencia de migrantes, la mayor demanda es por el Servicio Nacional de Migraciones y el Ministerio del Interior, de manera tal de poder acelerar los trámites de regularización. Esto quiere decir que la mayor parte de los que viven en campamentos y que son migrantes llevan más de 5 años en el país, ¿ya? O sea, no son recientes migrantes, sino que la mayor parte son migrantes que llevan un periodo por lo menos de 5 años y por lo tanto están a la espera de su trámite de residencia definitiva. Y esto es porque mientras no tienen la residencia definitiva no pueden obtener los beneficios de los programas de vivienda, ¿ya? En segundo lugar, quisiera referirme
quisiera corregir a la senadora Proboste, si me lo permite. El mayor aumento no se produjo en este gobierno, se produjo inmediatamente antes de este gobierno, entre los años 19 y 22. Lo corrijo, presidente, Este ¿me gobierno permite comenzó el la año réplica? 22. Sí, Sí. senadora, pero No, dejemos solo me que refería a los datos termine. que entregó Techos, en donde No. lo resalté, entonces... Pero los datos que entregó Techo son los mismos que estoy citando yo. Entre el 2019 y el 2022 se produce el más grande incremento. A partir del 2022 al 2024, solo un 5,8% de familias en campamento, en el periodo inmediatamente anterior superior al 100%. ¿Ya? No, pero en el periodo anterior yo no quise ya, solo aclarar la cifra. Ahora, el tema presupuestario que ha señalado la senadora, sí es correcto, todas las cifras que entregó. Esto en parte es consecuencia de la crisis que vivió el programa producto del denominado caso convenio. A raíz de ello, el programa se ha reorganizado y hoy día opera de una manera diferente. De hecho, desde el punto de vista presupuestario, opera a través de transferencias por modificación presupuestaria a los servicios de vivienda y urbanismo, lo que significa que pese a la disminución de recursos, se puede programar un mayor número de actividades, debido a que los recursos ingresan al presupuesto regular de los servicios y, por lo tanto, el recurso es para gastarlo en el año. Los presupuestos en los años anteriores ingresaban a una cuenta extra presupuestaria de los servicios de vivienda y urbanismo y por lo tanto uno traspasaba los recursos para el gasto en todo el proyecto y eso significaba varios años. No obstante, reconocemos que ha sido deficiente la gestión en los últimos 2 años y por eso la reorganización del departamento y del trabajo en este sentido esperamos que dé sus frutos. Respecto a lo único que quiero decir respecto a la consulta de la senadora Gatica, junto con ya haber señalado que el departamento y el programa se ha reorganizado y rediseñado, es que no hay 90.000 millones comprometidos. Nunca ha habido 90.000 millones en el programa de asentamientos precarios, por lo tanto, no sé de dónde sale esa cifra, pero el programa de asentamientos precarios nunca ha tenido, bueno, la prensa puede decir muchas cosas a veces, ¿ya? Pero el programa de asentamientos precarios simplemente nunca ha tenido 90.000 millones de presupuesto, por lo tanto, la cifra creo que no es correcta. Y que se ha hecho por revertir todo esto, lo que estaba señalando en términos de la reorganización del departamento, la nueva forma de operar presupuestariamente con mayor control de la dirección de presupuesto y por lo tanto también mayor control de la Contraloría. Y bueno, esperamos que esto tenga resultados. Nos preocupa también la región de los ríos. ¿Ya? Efectivamente, una de las regiones con mayor incremento de campamentos. Son pocos los campamentos, pero el incremento es muy grande. Y por esa razón tenemos también puesto el foco en esa región que podría haber terminado con los campamentos en un periodo breve y se ha producido el efecto contrario. Hoy día las regiones que más cerca están de terminar con los campamentos son la región del Maule y la región de Magallanes. ¿Ya? Y estamos trabajando, ojalá, para que en el próximo gobierno ya no haya campamentos en esas 2 regiones al menos. Respecto de las consultas del senador Latorre... si me permite, Andrés, que me pide la palabra la senadora Sí. Gatica.
Sí, Perdón. muy cortito, ya que me indica usted de que no son 90.000 millones de pesos, ¿cuántos recursos fueron los que se robaron por caso convenio y cuánto afectó esto en no construcción de viviendas sociales para familias de campamento? Me interesa a mí saber la cifra porque es importante saber de que si hubo un desvío de dineros que iban hacia las familias más pobres de nuestro país, ¿cuántas familias más pobres de nuestro país dejaron de percibir una ayuda estatal que les correspondía por ley? Entonces yo creo que es súper importante tener esa cifra porque más allá de decir vamos a hacer reajustes, estamos haciendo modificaciones y cambios en torno a la operatividad de la entrega de los subsidios para los campamentos, a mí por lo menos me gusta saber cifras porque con valores reales y con números también entendemos cuál es la magnitud del problema y cómo también podemos enfrentar una mejora a este problema, una solución. Gracias, presidente. Andrés, perdón. Presidente, por su intermedio, y se me estaba pasando la consulta de la senadora Proboste, la voy a atender inmediatamente después de responder a la senadora Gatica. No puedo dar una cifra exacta de cuántos dineros se perdieron de alguna manera a raíz del caso convenio. Lo que sí puedo decir es que, de acuerdo a la información de que disponemos, la casi totalidad de las fundaciones que trabajaban con los programas de habitabilidad primaria, los programas de habitabilidad primaria son programas de atención a los campamentos para resolver una situación de urgencia. Es una línea de trabajo creada en el gobierno del presidente Piñera con el objeto de mejorar las condiciones de vida mientras las familias todavía estaban en campamento. Y este trabajo era el que realizaban las fundaciones. Los informes que tenemos nosotros de parte de los servicios de vivienda y urbanismo, que eran la contraparte técnica de estas acciones, es que no me atrevo a decir la totalidad, pero en la casi totalidad de los casos las obras se ejecutaron. ¿Ya? No, la plata, los tribunales determinarán cuánta plata no se mal usó, digamos, o se desvió. Pero en muchos casos los problemas de las fundaciones tienen que ver con la forma de rendir los recursos. ¿Ya? La forma de rendir los recursos puede constituir inclusive un delito de malversación. ¿Ya? Pero las obras, en la gran mayoría de los casos, yo me atrevo a decir la casi totalidad, se ejecutaron. ¿Ya? No en todas, porque por algo están los casos en la justicia, pero esas obras de habitabilidad primaria en general se ejecutaron con conformidad de los servicios de vivienda y urbanismo, que eran la entidad que debía fiscalizarlo. Respecto de la consulta, justamente que tiene que ver con habitabilidad primaria y no con asentamientos precarios, de la senadora Proboste, hay una diferencia en la información que recibió la senadora con lo que se está trabajando con el gobierno regional de Atacama. No es que se traspase el programa de asentamientos precarios, sino que se traspasa la línea de habitabilidad primaria del programa de asentamientos precarios. Esto es la atención en los campamentos mientras no se entrega la solución definitiva a esos campamentos. Eso es lo que solicitó el gobierno regional de Atacama y eso es lo que el presidente instruyó a la comisión ministerial de traspasos de competencias que estudiara y se está trabajando. Podemos decir que a lo mejor sería mejor traspasar completo asentamientos precarios a los gobiernos regionales, pero lo que se está discutiendo no es eso, sino que es el traspaso de la línea de habitabilidad primaria. No sé si... Sí, claro, que hacía la fundación donde se robaban la plata.
69.000 millones, decía la prensa. ¿Eso? Por 1.000 millones, a lo que Bueno. se están investigando. Eso es. Eso, Es lo que hacían las fundaciones donde se perdió la plata. Y donde hay funcionarios que están hoy día privados de libertad en el caso de la región de Atacama. sí, y Que algunos de ellos eran funcionarios del propio gobierno regional. Eso. puede ser. No tengo los antecedentes que usted tiene, pero eso es lo que se está viendo con el gobierno regional de Atacama y no asentamientos precarios en su conjunto. Sí. Senador Sandoval me pide la palabra y para ir cerrando estamos en el tiempo también. Sí, sí, muchas gracias, presidente. Probablemente esas 120.000 familias, Hogares, familias. bueno, esas 120.000 hogares, ¿cierto?, no nos están escuchando en este minuto respecto a lo que nosotros estamos tratando de lucubrar para tratar de mejorar su condición de vida. Yo le sugeriría, presidente, de que, dado que hay plazos que vienen por cumplirse y estamos en un minuto propicio quizás para avanzar, supongo que está el MIMBU, ¿no es cierto?, conectado también con el sistema. Yo le sugeriría quizás que pudiéramos solicitar al Ejecutivo avanzar en un trabajo prelegislativo respecto de las modificaciones que eventualmente se requiera a la Ley de Integración Social Urbana y específicamente respecto del plan de emergencia habitacional, y pudiéramos avanzar en tratar de cómo, dentro de la experiencia ya acumulada desde su dictación, ya casi 3 años, pudiéramos ver qué cosas habría que corregir, dónde impulsar, qué cambiar, ¿verdad?, qué ajustar, que haga posible acortar estos temas. Y lo último, una sola aclaración, cuando me refiero a que hay 100.000 viviendas en el mercado, claro, desgraciadamente no son precisamente las viviendas que esas familias que están allá, acá en los cerros, en los campamentos, puedan acceder a ello, porque se requiere capacidad de crédito habitacional y evidentemente están allí. Son 100.000 según la Cámara Chilena de la Construcción esperando un dueño, pero desgraciadamente no están para estos otros casos. Por eso quizás, presidente, podríamos concordar de que el Ejecutivo acelere esta instancia, abramos una instancia prelegislativa con los asesores, con la biblioteca que está acá, y avanzar rápidamente en tratar de apuntarle a ese problema, presidente. Muchas gracias. Muy bien, senador. Yo solo cierro al final. Quiero dar la palabra a Andrés para que termine las respuestas, comentarios y cierro al final. Estamos también en el tiempo para acoger la solicitud del senador. Señor presidente, solo coincidir en la necesidad de tener protocolo y definir la situación de desalojo, que no es un problema de vivienda, sino que es un problema de interior, de seguridad, en fin, de justicia. Nos rebota, ¿ya? Y seguramente un número importante de familias que son desalojadas contribuyen, o sea, no un número, normalmente contribuyen a aumentar el déficit habitacional, ya sea porque se incorporan a un campamento o porque se allegan, ¿ya? Pero por algo estaban en un campamento. O sea, el desalojo no es una solución del problema de campamento, sino que es un cambio de lugar de las familias manteniendo el problema. Y aclarar que no hay ninguna priorización a las familias migrantes en la política de vivienda ante su consulta. ¿Ya? Las familias migrantes que tienen residencia definitiva entran en la misma condición que el resto de las familias porque son residentes permanentes del país. Pero no hay ningún beneficio particular o priorización para las familias migrantes en la política. Eso. Muy bien, muchas gracias Andrés Palma, bueno, todo el equipo del Ministerio de Vivienda. Frente a la propuesta del senador Sandoval, es algo que le vamos a plantear en una próxima audiencia al ministro Carlos Montes, que ya la he solicitado, donde obviamente el gobierno tiene un rol de iniciativa exclusiva, pero ese trabajo prelegislativo estamos muy a disposición y obviamente con los equipos de los senadores, la sociedad civil también, y por cierto la biblioteca, porque hay plazos que se cumplen a fin de año y tenemos que trabajar en el fondo el rediseño, un nuevo plan de emergencia habitacional para el siguiente ciclo antes de fin de año. Así que es algo que le vamos a proponer formalmente al ministro Carlos Montes.
Muchísimas gracias por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta. Gracias. Muchas gracias.